¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión de HACCP. Espero que estén muy bien y hayan repasado un poco los conceptos de la anterior. Vamos a ver hasta el momento que hemos visto, que son conceptos, el HACCP en general. Hemos visto definiciones como punto crítico de control, como punto de control. Hemos visto el plan HACCP, hemos visto también los 7 prerequisitos, hemos visto también los 7 principios del HACCP, que son las herramientas básicas para empezar a iniciar nuestro sistema, implementar nuestro sistema, ¿sí? En esta sesión vamos a empezar a ver ya más a fondo los conceptos de buenas prácticas, los principios HACCP, cómo implementarlos. Vamos a empezar a ver los cómo, vamos a ver más a profundidad el significado de cada uno de los principios y algunos ejemplos en las industrias, lo que hemos visto en las industrias diferentes de alimentos, cómo han implementado estos principios HACCP. Bueno, primero vamos a ver nuestras láminas en el árbol de decisión. El árbol de decisión lo que es una guía simplemente para apoyo para ustedes, y principalmente para su equipo HACCP, que más adelante vamos a hablar más a detalle de ese equipo HACCP. Pero ahorita ese árbol de decisión es básicamente lo que nos va a dar una serie de preguntas en el cual determinamos de todo nuestro proceso que vimos ayer, o por lo menos que ya tenemos visualizado todo nuestro proceso de elaboración del producto. Bueno, pues vamos a irnos preguntando en cada uno de esos puntos, máquinas, materias primas, principalmente en el proceso de elaboración, si realmente es un peligro o no es un peligro de potencial ese punto del proceso. Entonces, esa es una serie de preguntas, utilícenlo, véanlo, no es gran problema para resolverlo, háganlo con su equipo, no lo vamos a ver a detalle, simplemente es una guía para ustedes, empezar a definir qué es un punto de control y qué es un punto crítico de control dentro de todo su proceso, ¿sí? Viene ahí otras guías, ahí lo pueden ir viendo, es un árbol de decisiones en el que van preguntando y van definiendo el sí, el no, existe un control, no existe una prevención, etcétera, etcétera. Véanlo, analícenlo y lo van a estudiar. Ok, ya vimos el HACCP en general, una forma superficial. Vamos a empezar a ver en nuestra próxima lámina, en nuestras próximas láminas, el HACCP más a detalle en alguna de sus definiciones. Siguiente lámina. Bueno, como recordaremos, HACCP es un sistema que está integrado, ¿sí? Y que tiene el enfoque, que tiene el objetivo de elaborar productos inocuos como alimentos para consumo humano. Básicamente ese es el objetivo, el propósito de nuestro sistema HACCP, ¿sí? La inocuidad del alimento. Y recuerden el concepto que es muy importante, la inocuidad del alimento quiere decir que no nos haga daño, que no nos enfermemos o al consumidor no le hagamos daño o no se enferme, básicamente. Ese sistema pues es lo que vamos a ir integrando a partir de los prerequisitos y a partir de los 7 principios de HACCP. Siguiente lámina. Bueno, los pasos clave para la ejecución del HACCP inician primero, como dice en su lámina, bueno, programas de calidad, ¿sí? Vamos a ver ahorita qué son esos programas de calidad. Básicamente es documentación que tenemos que definir, especificaciones que tenemos que determinar, etcétera. Vamos a verlo más a detalle. También vienen los programas de prerequisitos, ya habíamos visto, la implementación de esos programas de prerequisitos es la base del HACCP realmente. Esa es la base del HACCP en el cual los prerequisitos van a ir enfocados a controlar los contaminantes, los posibles, el potencial de contaminantes dentro de toda nuestra cadena de valor. Los prerequisitos, eso es lo que va a hacer, ¿sí? Siguiente parte es tareas preliminares. ¿Qué se tienen que hacer como tareas preliminares para implementar el HACCP? Entender los principios HACCP. Para esos principios HACCP los vamos a colocar en el plan HACCP, como ya lo habíamos visto en el concepto. Más adelante vamos a ver eso. Y por último es el visto bueno, la validación, la verificación de todo nuestro sistema HACCP ahorita. Entonces, nuestra siguiente lámina, vamos a ver, es programas de calidad. Esos programas de calidad básicamente es determinar
todas nuestras materias primas, en principio, quiénes son nuestros proveedores de cada materia prima, la especificación clara, precisa de cada materia prima, especificaciones en términos químicos, biológicos, físicos, ¿sí? Todas las materias primas, ya sea en pH, ya sea en AWs, etcétera, etcétera. Ustedes que son expertos o que tienen expertos en ese sentido, y si no, con los proveedores nos tienen que especificar claramente todas nuestras materias primas. Esa es una de las tareas en las cuales todo material debe estar especificado, materia prima. Segundo, dentro de los programas de calidad, especificar nuestros productos terminados. Es decir, igual, cuáles son las características con las cuales van a salir nuestro producto terminado y qué es lo que está aceptado por el cliente, ya sea en forma contractual o en forma de que nosotros traduzcamos la voz del cliente para determinar las especificaciones. Ya llevamos dos cosas que son tareas bastante amplias, porque puede que ustedes tengan en sus empresas, tengan 50, 100, 500, 1500, 2000 materias primas. Bueno, la tarea es, cada una debe de tener una especificación de esa materia prima. Muchas empresas, tal vez como las de ustedes, ya tienen esas especificaciones, bueno, ya tienen un camino avanzado. Habría que revisar que cada una de las materias primas tenga esa especificación de empaque, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Muchas. El proveedor es el experto y él nos tiene que estar apoyando en ese sentido. Y lo de los productos terminados, bueno, pues eso es parte de nosotros, es nuestra responsabilidad especificar. Cada producto terminado que tengamos debe de tener una especificación. Y cuando hablo de cada producto, no necesariamente tiene que ser o diferir por la presentación. Podemos tener un mismo producto de diferente presentación, es un mismo producto. La presentación no implica una diferencia de producto, ¿sí? Sin embargo, si cambia el proceso o si cambia una materia prima, es diferente el producto y lo tenemos que separar como análisis preliminar. Procedimientos analíticos, es decir, dentro de todo nuestro proceso de elaboración, cómo estamos actualmente inspeccionando la característica de nuestra elaboración de producto. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se están haciendo? ¿En qué tipo de equipo? Todo eso es lo que tenemos que especificar como procedimientos analíticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar también a ver, todo nuestro proceso, ¿sí? El siguiente punto, los procedimientos del control del proceso. De igual forma, tenemos condiciones de operación en cada una de nuestras máquinas, ya sea temperaturas, presiones, también pueden ser todas las condiciones de operación que ustedes dicen, tiempo de mezclados, qué sé yo, muchos dentro de su proceso hay condiciones y variables donde controlan su proceso de elaboración del producto. Eso es lo que tenemos que empezar a especificar a través de todo nuestro proceso, condiciones de operación, ¿sí? Variables definidas. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo con procedimientos de control del proceso. Siguiente punto dentro de los programas de calidad, procedimientos de capacitación. Bueno, pues ya tenemos especificaciones de materia prima, ya tenemos condiciones de operación, ya tenemos también la especificación de nuestro producto terminado. Ok, bueno, pues entonces al personal habría que capacitarlo, si no es que ya están en las condiciones de operación, cómo elaborar el producto. Es evidente que actualmente ustedes como empresarios, dueños, alta dirección, dirigentes de una empresa, bueno, pues ya se elabora un producto. Habría que solamente asegurar que se esté elaborando como lo estamos definiendo actualmente. Asegurar que se esté elaborando el producto como actualmente lo estemos definiendo con los nuevos programas de calidad o los programas de calidad que existen ya en sus empresas, bueno, retomarlos, analizarlos, si están actualizados, bueno, pues ese vamos a utilizarlo. De no estar actualizados, pues tenemos que corregir esos puntos. Y el último punto, el control de proveedores. Ya habíamos visto, hemos hablado algo de proveedores. Los proveedores nos dan la materia prima, nos tienen que especificar esas características de cada una de las materias primas. Bueno, pues ahora vamos a tener que irlos involucrando en el sentido, bueno, yo quiero implementar un sistema HACCP, tú me tienes que ayudar y me vas a tener que dar la materia prima en el empaque, en el tipo de almacenaje, en el tipo de manejo, en el tipo de vehículo que requiera para evitar una contaminación
a mi materia prima. Desde ahí yo empiezo ya a gestionar la parte con los proveedores, ¿sí? Siguiente lámina. Un poquito más adelante vamos a ver el control de los proveedores. Hay una serie de tareas ahí que les estoy comentando en esa lámina, donde necesitamos aprobar a esos proveedores. ¿Quiénes son los que van a estar ayudándonos? Van a estar teniendo la misma capacidad de implementar un HACCP como ellos. Yo sé que es difícil cuando tenemos proveedores muy pequeños, cuando tenemos proveedores muy grandes, cuando tenemos proveedores que no tienen el potencial de invertir en una situación como esta. Bueno, pues entonces debemos empezar a hacer una investigación de nuevos proveedores. No podemos seguir trabajando. Si realmente queremos nosotros tener un programa HACCP, queremos tener la inocuidad de nuestro producto terminado, debemos empezar por los proveedores. Ahí es donde empieza la cadena. Los proveedores no quieren implementar este HACCP. Piensen muy detalladamente que hay que cambiarlos. Suena difícil, suena duro, sin embargo es nuestro negocio, es su negocio como empresarios y acuérdense, el HACCP es una inversión. El HACCP es una imagen que tienen ustedes sobre su marca, ¿sí? Eso es lo más importante sobre el consumidor. Entonces, piensen en esa situación. Entonces, los proveedores deben empezar a garantizarnos esa característica de calidad, esa característica de inocuidad dentro de nuestros procesos. Siguiente lámina. Los programas de prerequisitos. Ya habíamos comentado algunos, vamos a detallar uno a uno. La parte de SSOPs, que es básicamente las siglas en inglés, que son los programas operacionales de limpieza. Esos programas operacionales de limpieza, bueno, pues es básicamente el departamento, el área que ustedes tienen dentro de sus empresas que se encarga de limpiar los equipos. Cuando hay un cambio de máquinas, cuando hay un cambio de producto, cuando hay un cambio de materia prima, etcétera, etcétera. Los cambios normalmente se definen o se están definiendo en muchas de las empresas, se definen por dos limpiezas. Le llaman unas limpiezas operacionales y otras limpiezas profundas. Las operacionales normalmente son las que se hacen el día al día, cuando se acaba el turno, cuando se acaba el producto, cuando hay un cambio de producto, bueno, pues hay que limpiar. Esas son las limpiezas operacionales, son las de mayor frecuencia y las que tenemos que controlar también. Y bueno, ya las limpiezas profundas vienen siendo ya más esporádicas, sin embargo son las que tienen más a detalle. Esas son mucho más a detalle, ya se utilizan productos químicos especializados para contacto con alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es parte de los programas de limpieza. Básicamente el programa de limpieza se basa en un programa de sanidad. Ese programa de sanidad nos enlista todos los equipos de nuestra planta, nuestra fábrica, de nuestros procesos de elaboración de alimentos y las limpiezas, la frecuencia de las limpiezas. Cada limpieza en ese programa debe estar detallada la frecuencia, debe estar detallada quién la hace, debe estar detallada qué tipo de químico o sanitizante se va a utilizar, si está aprobado o no está aprobado, cuáles son los químicos asociados a ellos y cuáles son el riesgo potencial de contaminación de ese químico. Si ese equipo tiene contacto con alimento, es superficie de contacto con alimento, todo eso es lo que tenemos que detallar en nuestro plan de sanidad o plan de intendencia o como en sus empresas le llamen, pero alguien tiene que estar encargado de esas limpiezas. Ellos tienen que desarrollar. A eso se refiere el primer prerequisito. Segundo prerequisito, que es el que se refiere a las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura básicamente son hábitos que tiene su personal, nuestro personal, en la elaboración del producto. Y hay muchos ejemplos de buenas prácticas de manufactura. Normalmente el ejemplo clásico de buenas prácticas de manufactura, pues es el lavado de manos. El lavado de manos. Muchas veces la elaboración del producto
o de su producto puede ser muy manual. Puede ser muy manual esa elaboración y bueno, eso es normal, no tiene ningún problema. O en otras fábricas, en otras plantas, en otras empresas, bueno, la elaboración del producto es más industrializado, es más automatizado, tiene menos contacto con el ser humano. Sin embargo, bueno, eso dependerá de su análisis, de su proceso que ya se ha estado haciendo, el análisis de todo su proceso. ¿Dónde está ese peligro? Obviamente, como ya les había comentado, los prerequisitos están enfocados a controlar la contaminación. Una forma de controlar la contaminación es buenas prácticas de manufactura, el lavado de manos. El ejemplo de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, es cuando un operador está sobre una banda, por ejemplo, de donde lleva el alimento, cuando está industrializado, bueno, pues una buena práctica de manufactura es no poner las manos sobre esa superficie, no pararse sobre una superficie. Es increíble cuando yo he visto algunas plantas por ahí, he auditado algunas de las empresas también de alimentos, y bueno, en una ocasión, una anécdota que iba, ¿no? Yo iba el recorrido por la línea, auditando, y de pronto un operador parado exactamente con sus botas, eso sí, industriales, su uniforme, todo, pero estaba parado sobre superficie en contacto con alimento, ¿no? Y esa es una de las buenas prácticas. Suena lógico, sin embargo, el personal no lo conoce, desconoce muchas veces esas prácticas. Entonces, esas prácticas son hábitos que tiene uno que introducir a nuestro personal, al personal que está involucrado en los procesos de elaboración del producto, ¿sí? Entonces, muy importante ese punto de la gente tiene que entender, tiene que participar dentro de esas buenas prácticas de manufactura. Ok, siguiente prerequisito es el control de plagas. Bueno, el control de plagas, importante, ¿por qué? Bueno, pues todo ser vivo en este mundo pues, necesita comer, y los insectos no es la excepción, o los roedores, o cualquier otro tipo de plaga, sea aves, insectos, roedores, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de alimento que tengamos, sean granos, sean lácteos, sean embutidos, siempre vamos a tener asociado plagas. Y recuerden, el control de plagas básicamente es una forma de prevenir, de identificar si tenemos plagas o no. Eso es básicamente, el control de plagas no es que evitemos que entren a nuestras instalaciones plagas. Eso no es el concepto de control de plagas, o por lo menos de prerequisitos, sino al contrario, el poner una trampa ya sea de roedores, o poner una luz ultravioleta, o poner trampas de insectos, etcétera, etcétera. Todo eso no es más que un registro de cuál es la frecuencia de hallazgos de esos insectos. En una ocasión, ese es el concepto que muchas veces en algunas de las fábricas, y no sé si en las de ustedes, pero averigüen cómo está controlado las plagas. Yo he ido a algunas de las plantas y creemos que todas las trampas, por ejemplo las de roedores, que están alrededor de nuestro predio, dependiendo de cómo sea su predio de la planta, pero pensamos que ese es el cinturón que va a evitar que entren roedores. Es un concepto equivocado. Y así es lo que pasa, ¿no? Encuentras un roedor en una trampa, y así me pasó en un ejemplo. Íbamos auditando y se encuentra un roedor en una trampa externa, en forma externa. Bueno, ok, uno. Fuimos a otra siguiente trampa, otro roedor. Bueno, pues 2 roedores, ya empiezas a uno pensar, ¿cuántas trampas? Empecé a preguntar, ¿cuántas trampas tenemos alrededor de nuestro predio? No, pues tenemos 56 trampas. Ok, 56 de 2. Está bien, pues es control. Vamos a la siguiente trampa, consecutiva, otro roedor. Ya empezamos a detectar, esto no es normal, no es normal. Y entonces se analizan los registros de los hallazgos. Cada trampa
que se tenga en su empresa debe tener un registro de control. Ese registro de control son los hallazgos de insectos, roedores, aves, etcétera, etcétera. Cuando vimos los registros de cada una de esas trampas, esas trampas el día anterior no había roedores, ahora sí había roedores. ¿Qué significa? La frecuencia, algo está pasando ahí. Si ellos me hubieran dicho que, bueno, esos roedores estaban desde hace 3 días, ok, ya también los hubiera puesto en una situación crítica, porque 3 días tener un roedor ahí es crítico, ¿sí? Entonces, empezamos a ver, y ellos tenían el concepto de decir, de pensar que las trampas son para retener a los roedores. Es un concepto erróneo. Nuestras trampas son para detectar si existe una proliferación de plagas. Solamente eso es lo que nos va a dar ese control de plagas, ese programa. Por eso se tiene que dar un seguimiento diario de cada trampa. Hay empresas o plantas que tienen hasta 500 trampas, dependiendo definitivamente del tamaño de su predio, dependiendo de la localización de su predio. Si a un lado está un terreno que está completamente arbolado, completamente lleno de hierba, pues es una situación crítica, peligrosa para ustedes. Entonces, básicamente es el control de plagas, ¿sí? Y nuestro siguiente prerequisito es control de químicos. El control de químicos es asegurar qué tipo de químicos están ingresando a nuestra planta, a nuestra fábrica, a nuestros procesos de elaboración de producto. ¿Qué tipo de químicos son? Van a entrar químicos, indudablemente, y no estamos hablando de plaguicidas. Estamos hablando de químicos principalmente de limpieza. Entonces, esos químicos de limpieza deben estar controlados. Controlados en el sentido de un almacén especial para químicos de limpieza. Debe haber un área exclusiva, específica de esos químicos ahí. Debemos de tener un control de ingreso de esos químicos y debemos de tener un control de salida de esos químicos. Y cuando me refiero a entrada y salida es cantidades. Cuánto entra y cuánto sale. Y en el momento en que sale, a qué máquinas se fue, quién lo va a utilizar, a qué concentración, si es que se diluye el químico. Asegurar todo eso y llevar un registro completo de todos esos químicos. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para rastrear nuestro proceso, la elaboración del producto. ¿Con qué tipo de químico se utilizó la limpieza para un determinado producto antes o después? Ese es el control de químicos básicamente. En un ejemplo de cómo implementar también muchas veces ese tipo de control de químicos es poner colores a los químicos. Por ejemplo, los químicos que son para contacto con alimentos, superficie con contacto con alimentos, se pone de color rojo, por ejemplo. Se pone de color rojo. Todos los químicos que tengan contacto con alimentos, sobre superficie de contacto con alimentos, equipo que tenga contacto con alimentos, equipo que tenga con producto en proceso, materia prima, etcétera, todos esos químicos van a tener un color rojo, ya sea en cubetas, ya sea en una etiqueta, cualquier cosa. Es un ejemplo. Los que son químicos para pisos, por ejemplo, bueno, va a tener una etiqueta verde, por ejemplo. Puede ser cualquier color, no hay una norma, no hay una ley, es más que nada lo que ustedes deseen, pero sí clasificar los tipos de químicos. Los químicos que se utilicen para limpiado de WC, ¿bien? Igual van a tener azul, por ejemplo. Entonces tener esa etiqueta de diferentes colores y clasificarlos. Ahí es como nosotros empezamos a determinar nuestra clasificación. Esa es una forma también de tener un control de químicos. No se diga los plaguicidas, igual los plaguicidas que son también químicos, que también pueden ser un potencial de contaminación en nuestro producto, bueno, deben de tener también un área fuera totalmente de la planta, ¿sí? Deben tener también un catálogo o una clasificación de cada plaguicida, igual su ingreso como cualquier otro almacén, el registro de su ingreso y el registro de salida. Y de igual forma,
qué tipo de plaguicida, en dónde se utilizó, a qué concentración, a qué hora, quién lo utilizó. Todo ese registro debe estar en esa bitácora, en ese control de salidas y entradas, como ustedes lo quieran llamar. Pero ese es el control de químicos. El siguiente, retiro y rastreabilidad del producto. Bueno, cuando desgraciadamente, espero que algún día a ustedes no les pase, y he visto en muchas empresas que ha sucedido, la contaminación del producto cuando ya el consumidor lo tiene. ¿Sí? ¿No? Han oído tal vez en muchos países, Estados Unidos, en México, en Europa, inclusive en Asia, retiros de producto por contaminación. Recuerdo un retiro de producto no recuerdo, bueno, una paleta creo, me parece, que entró a Estados Unidos. Esa paleta de Estados Unidos tenía un empaque, ¿sí? Con cierta cantidad de plaguicida que se había contaminado cuando la empresa fumigó el área de almacén de empaques y envolturas. Bueno, pues fue a Estados Unidos, hubo un problema de Estados Unidos, la FDA entró en acción y pues obligó a hacer ese retiro a las empresas, a la empresa que menciono. Ese problema, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los registros que se deben de tener dentro de nuestro proceso, cuando ese fabricante empieza a ver sus registros de cómo se procesó, por eso se determinó, oye, a esta hora se hizo una fumigación con este plaguicida y se hizo en el almacén de materias primas y empaques, por ejemplo. Ok, ¿qué tipo de plaguicida es este? Se empezó a analizar qué tipo de plaguicida fue, qué tan dañino es para el ser humano, etcétera. Se empezó a hacer un registro de toda la documentación, ¿sí? Eso fue el soporte para determinar que el plaguicida, en ese ejemplo que estoy poniendo, no era crítico para el ser humano, mucho menos cancerígeno, no era residual, ¿sí? Muchos de los plaguicidas no son residuales, es decir, son de acción inmediata. No era más que nada el olor, lo que empezó a tener cierta seriedad en Estados Unidos, el olor, pero básicamente no hubo un daño al ser humano, no se tuvo problemas. Evidentemente eso es lo más importante, cuando no dañas a un ser humano. Ya después viene la parte económica, bueno, pues el retiro. Tienes que retirar, no sé, 2 millones de productos, de paletas, por ejemplo, 2 millones de paletas desde Estados Unidos, desde cada uno de los puntos de venta, retirarlos. Eso debemos de tener un procedimiento para asegurar el retiro completo, al 100% de todos esos productos. Evidentemente, muy probablemente es de que esos productos o algunos ya se hayan consumido, se hayan tirado o el consumidor haya detectado y no haya dicho nada y los tira simplemente. Asegurar la mayor cantidad de producto, regresarlo a nuestra empresa. Eso es económicamente alto muchas veces y por tanto, por eso es mucho de las situaciones que debemos asegurar primero nuestro proceso de evitar la contaminación. Y el programa de retiro a eso se refiere. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el cómo, bueno, se crea un equipo de crisis, por ejemplo. Ese equipo de crisis va a ser el que está implementando todas las acciones, coordinando con el área de distribución, de ventas, o quien haya sido el que distribuyó al punto de venta, y cómo lo vamos a recuperar por las mismas rutas que lo enviamos, ¿sí? Cada uno hay que empezar a ver los canales por donde se fue el producto, ¿sí? Si empieza a ser público, bueno, debemos de tener nuestra persona que dé la cara hacia los medios. ¿Quién va a ser? Eso, bueno, todo eso debe estar implementado en un equipo de crisis, ¿sí? Eso se refiere al prerequisito de retiro y rastreabilidad de producto. Quejas del consumidor. Bueno, dentro de nuestras empresas debemos de tener un mecanismo, una forma, un foro, como quieran llamarle, en el cual debemos de captar la voz del cliente. En muchas empresas le llaman centro de atención a clientes,
sistema de atención a clientes, qué sé yo. ¿Dónde vamos a captar la voz del cliente? Eso es muy importante porque la voz del cliente es el medidor de qué está pasando con nuestro producto en el mercado, con el consumidor directamente. Si no lo tenemos, es necesario implementarlo. Acuérdense, nuestro producto, alimento para consumo humano, ¿sí?, es una imagen pública, es una imagen que está dando lo que nosotros somos, lo que ustedes son. Entonces, ese punto es importante para captar la voz del cliente, saber cómo estamos, saber si estamos cumpliendo con la parte de inocuidad del producto, ¿sí? Y está, por último, el control de alérgenos. Este prerequisito del control de alérgenos es básicamente asegurar que nuestro producto que no tiene alérgenos tenga contaminación con un alérgeno. Los alérgenos más conocidos, son como 102 alérgenos los que existen actualmente, identificados, clasificados como HACCP científico, ¿sí?, como conocimiento, pero son 8 principalmente los más agresivos, digamos, vamos a poner la palabra, los más en el cual se enferma más la gente o tiene alergias más, son el cacahuate, la nuez, los mariscos, la leche y inclusive el pan. Eso es también son algunos de los alérgenos principalmente, ¿sí? Como ya hicimos nosotros nuestro análisis de materias primas, debemos asegurar de cuáles son los alérgenos que tenemos ahí, ¿sí? En la teoría, ya sean medios electrónicos, impresos, revistas, libros, vienen todos esos alérgenos. Básicamente, identificar si los tenemos o no. Si en cada producto tenemos un alérgeno, muy probablemente nos suceda que un producto se hace en una determinada línea, no tiene alérgenos, y otro producto diferente se hace en esa misma línea y tiene un alérgeno. Ahí es cuando entra el control de alérgenos. El control de alérgeno es asegurar que no haya contaminación, no haya residuales, no haya residuos de ese alérgeno que estuvo en contacto con la superficie. Obviamente, cuando cambiamos a un producto que no tiene alérgenos, cuando hicimos uno que sí tiene alérgenos, bueno, asegurar. Hay muchas pruebas por ahí del tipo de proteína, del tipo de alérgeno que estemos haciendo, ya sea en cacahuate, ya sea en nuez, ya sea por mariscos, etcétera, etcétera. Cuando la elaboración de nuestros productos, todos nuestros productos, tienen un alérgeno, ¿qué sucede? No hay ningún detalle o no hay ningún problema con elaborar dentro de todas nuestras líneas un alérgeno. Una de las estrategias por ahí que he oído en muchas de las industrias de alimentos, de cereales, por ejemplo, 2 estrategias para evitar esa situación. La primera, a todos nuestros productos que elaboramos se le adiciona un alérgeno. A propósito, ¿para qué? No tengamos control. Todos tienen alérgenos, todos. Esa es una estrategia dentro de nuestras líneas de producción, por ejemplo. Todos tienen alérgeno, se le tiene que adicionar un alérgeno. El que ustedes deseen, del que gusten, ajonjolí, tal vez el ajonjolí implique alguna situación. Bueno, es analizar qué tipo de alérgeno le podemos adicionar a todos nuestros productos. Segunda estrategia, en el empaque, identificar el alérgeno que estamos poniendo. Por ley, se tiene que identificar cuál es el alérgeno en nuestro empaque, ya sea en Estados Unidos, ya sea en México. En algunas legislaciones en Sudamérica, como Brasil, como Chile, sí se le tiene que adicionar con letras qué tipo de alérgeno es el que contiene nuestro producto. En ese momento, legalmente, todos tienen alérgenos, por tanto, le estamos avisando al consumidor que tiene alérgeno, ¿sí? En algunos países no está muy desarrollado esta parte de alérgenos. Yo actualmente no he sabido de alguna queja de alérgenos, en el ejemplo en México, que es donde vivo.
No he sabido ninguna queja de alérgenos por alérgenos. Probablemente es la falta de conocimiento todavía. Sin embargo, esa falta de conocimiento no es una justificación para no tener un control de alérgenos. Más si estamos exportando, a países como Europa, si estamos exportando a países como Estados Unidos, Canadá e inclusive Sudamérica, como Chile o como Brasil. Entonces, asegurar ese control de alérgenos. El que no haya una queja por alérgenos, por falta de conocimiento, por falta de determinar que es una alergia lo que me enfermó, lo que me comí tenía un alérgeno y me enfermé, todavía no está muy desarrollado en algunos países. En Estados Unidos es muy desarrollado todavía eso, mucho más que en algunos otros países como México y Centroamérica y Sudamérica inclusive, pero es necesario ese control. Ok, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente lámina. Vimos ya la parte de prerequisitos, espero que haya quedado claro en ese sentido. Son la parte básica de nuestra implementación de HACCP. Todos esos prerequisitos tienen que estar enfocados a controlar los contaminantes potenciales dentro de todo nuestro proceso. Ese es el objetivo principal de los prerequisitos. Ok, tareas preliminares para la implementación del HACCP. Bueno, primero, indudablemente, su respaldo. El de ustedes como empresarios, como dueños de empresa, como altos directivos de su empresa, todo es el respaldo que tengan ustedes hacia la implementación del HACCP, hacia el equipo HACCP. Probablemente ustedes como empresarios o como altos directivos no pertenezcan al equipo HACCP, sin embargo, lo tienen que respaldar. ¿En qué sentido lo tienen que respaldar? Bueno, recursos financieros, recursos de personal y recursos materiales. Se le tiene que dar esas inversiones que el equipo HACCP empiece a determinar qué es lo necesario para implementar nuestro sistema o nuestra metodología HACCP. Y es lo más relevante el apoyo que tengan ustedes como empresarios, el apoyo que tengan como alta dirección. Si ustedes no están convencidos, si ustedes no creen que es una inversión, si ustedes creen que no va a aportar al negocio, ¿sí?, no va a dar valor al negocio nuestro sistema HACCP, creo que entonces no es necesario que se implemente. La responsabilidad está en ustedes y es necesario. Mi recomendación, todas las industrias que elaboran alimentos, sea pequeña, sea micro, pequeña, mediana y gran empresa, debe tener un sistema HACCP de aseguramiento de la calidad o aseguramiento de la inocuidad o seguridad en alimentos, como ustedes le crean más llamarle. Sin embargo, es necesario, muy necesario en este sentido, principalmente porque la gente se vuelve con mayor conocimiento, sabe más actualmente. Los medios de comunicación tienen mayor información. ¿Por qué? Sabemos lo que sucede en Asia, lo que sucedió ayer en Asia, lo que sucedió en Japón, lo que sucedió en España, lo que sucedió en Canadá, lo que sucedió en Sudamérica, en relación a contaminantes en ese tipo de productos. Y ahí están todas las enfermedades actualmente de vacas, actualmente de gallinas, etcétera, etcétera. Todo eso se sabe, todo eso ya se sabe. La gente empieza a volverse más consciente. Actualmente es el momento para iniciar nuestros esfuerzos para implementar HACCP. Si queremos al HACCP como una herramienta de competitividad, básicamente eso es lo que tendríamos que ver a HACCP, una herramienta de competitividad. Siguiente tarea importante, establecer un equipo HACCP. El equipo HACCP, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero el equipo HACCP es el implementador, el que va a estar liderando todos los esfuerzos de todo el personal involucrado, ¿sí?, en la implementación del HACCP. Vamos a hablar un poquito más adelante de ese sentido. Después viene ejecutar el análisis de todas las materias primas. Ya vimos las materias primas, el producto en proceso, ya vimos producto terminado. Bueno, pues entonces vamos a empezar a integrar toda esa información, ¿sí? Integrar toda esta información, a ordenarla,
ya sea por materia prima, por proceso, etcétera, etcétera. Y nuestra siguiente tarea, empezar a hacer diagramas de flujo. Sencillos, no tiene nada de complicado. Yo creo que lo difícil es de que vamos a hacer diagramas de flujo de cada producto. De cada producto se tiene que hacer, por cada producto terminado, tiene que hacerse un diagrama de flujo. Alguien me va a decir, o alguien va a empezar a pensar, oye, pero yo hago 5 o 6 productos en una misma línea. Ok, se hacen 5 o 6. Primero, de esos 5 productos, ¿difieren en materias primas? Sí, ok, perfecto. ¿Se utilizan los mismos equipos, las mismas máquinas? Sí. ¿Se utilizan las mismas condiciones de operación? No, ok. Entonces, con ese simple hecho, difieren. Y se tienen que hacer 5 diagramas de flujo. Probablemente los diagramas de flujo sean el mismo por la parte de equipos, sin embargo, por condiciones de operación difiere. O inclusive con uno que difiere porque, no, mira, aquí no utilizo este tipo de equipo por el tipo de producto. ¿Está bien? Difiere del otro producto. Si en alguna de esas cosas difiere, se tiene que separar. Esa es la parte de el diagrama de flujo. Siguiente lámina. Asegurar, el respaldo de la gerencia, de la alta dirección, de ustedes como empresarios, de ustedes como dueños de sus empresas, el respaldo. Si no tenemos el respaldo de ustedes, créanme que es muy difícil que un equipo implementador, aun cuando se junte el equipo HACCP, es muy difícil. La experiencia, no solo en HACCP, en cualquier sistema de gestión, háblese de ISO 9000, de ISO 14000, de 22000, de 18000, o cualquier sistema muy particular de cada empresa, de cada ramo industrial, si no se tiene el respaldo de la alta dirección, de los dueños, del consejo, de alguien como ustedes, no se hace mucho. Es desgastante, créanme, que se esté remando a contracorriente cuando ustedes no están convencidos. Y si no están convencidos, créanme que es difícil hacer esa situación. Ok, y esa es la parte de asegurar el compromiso de ustedes. Segundo, o establecer el equipo de HACCP. Ya lo comentamos, es importante. El equipo HACCP es un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Bueno, que todas las áreas de nuestra planta, de nuestra fábrica en la cual elaboramos el producto, el alimento, esté involucrado. En el caso, pues, manufactura, el encargado del almacén, el encargado de mantenimiento, el encargado de personal, el encargado de sanidad o intendencia, como le quieran llamar, el encargado de embarques o despacho o distribución, también debe estar involucrado ahí. Todos los departamentos y las áreas que tengan que ver con la elaboración del producto deben estar en ese equipo. Recomendable, no más de 10 personas en ese equipo. Entre 5 y 7 es lo mejor. Entre 5 y 7 personas esté ahí. 10 es lo máximo. No pasen más allá de esas 10 personas en el equipo HACCP. ¿Por qué? Se vuelve difícil ponerse de acuerdo. Entonces, entre menos, pero con conocimiento de las áreas de cada uno de los que representan, eso es importante. ¿Sí? Entonces, asegurar también que haya personas especializadas en alimentos, especializadas en la manufactura de su producto o de sus productos, especializado en el mantenimiento y conocimiento de las máquinas, es importante, el conocimiento que tengan las personas en los químicos y las plagas potenciales que podemos tener con nuestro producto terminado. Entonces, son los que deben integrar este equipo multidisciplinario y se debe de crear ese equipo, ¿sí? Siguiente lámina. Establecer el equipo HACCP, ya habíamos visto, alguien tiene que estar dentro del equipo HACCP encargado de la investigación, es decir, del HACCP científico, del conocimiento que actualmente se tiene de potenciales contaminantes dentro de nuestro producto, asociado a tecnología, asociado a técnicas, métodos de análisis. Bueno, alguien debe estar encargado de esa investigación, alguien debe estar encargado de
los equipos de cuáles son los equipos más fáciles en la limpieza, más fácil en el proceso. Si lo que tenemos está bien, bueno, ok. No con esto estamos diciendo que hay que haber inversiones, ¿no? Entonces, establecer los roles de en el equipo HACCP, quién le corresponde qué, en ese sentido. Siguiente lámina. Bueno, ya empezamos a describir a detalle nuestro producto. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo lo procesamos? Ya tenemos conocimiento, ya hemos estado teniendo conocimiento de cómo lo procesamos, cómo lo distribuimos, si está congelado, si tiene que estar a temperatura ambiente, si no tiene que estar a temperatura ambiente, cómo debe estar almacenado, cómo debe estar empacado en la distribución. Definir también eso, qué tipo de vehículos son los que tienen que tener los productos. Hay ejemplos en la industria de alimentos, unos donde los productos tienen que estar congelados a menos 6 grados centígrados. Hay otro tipo de productos que no es necesario, que es a medio ambiente. Hay otros productos que dentro del mismo vehículo están separados. Uno está en cámara húmeda, es decir, fría, y otro está a temperatura ambiente. Porque así son los productos terminados que utilizan. Unos no necesitan congelación y otros sí. Entonces, definir eso. Evidentemente ustedes ya tienen una distribución de un producto, solo es describirlo, si ese es lo mejor, si eso es lo más recomendable para evitar la contaminación. Siguiente lámina. Identificar también el manejo del consumidor. Ese manejo del consumidor es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar ese manejo. Como fabricantes de productos de alimentos para consumo humano, bueno, pues la persona, el consumidor, no podemos decirle que lo tenga que consumir de tal forma. Sin embargo, sí, al menos podemos averiguar cuáles son los usos que tiene nuestro producto, cómo los utilizan, cómo los hacen, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen con ellos? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales hábitos del consumidor en el manejo de nuestro producto? Saber, al menos, para tener conocimiento en general de cómo se está manejando nuestro producto por el consumidor. Básicamente esa es otra de las partes que tenemos que identificar en nuestro HACCP. Siguiente lámina. El diagrama de flujo. Ya habíamos platicado un poco del diagrama de flujo. El diagrama de flujo es básicamente por cada producto terminado. Por cada producto terminado se tiene que hacer un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo, si difiere por una materia prima, se tiene que separar. Si difiere por condiciones de operación, se tiene que separar y hacer independiente ese análisis de ese producto terminado. Si difiere por condiciones de operación, por materia prima o inclusive por cuestión de equipo, que un producto se utiliza un equipo y en otro producto no, se tiene que separar. Posteriormente, y ayer comentábamos, en la sesión anterior, comentábamos del ejemplo del helado de vainilla o del helado de chocolate. Probablemente el helado de chocolate y el helado de vainilla, bueno, pues son productos genéricos. Sin embargo, esos productos genéricos difieren de una materia prima, la vainilla y la cocoa, o la vainilla y el chocolate. ¿Cómo se fabrican? ¿En la misma línea? Ok, es en la misma línea. ¿A las mismas condiciones de operación? A las mismas condiciones de operación. Sin embargo, difieren de una materia prima, se separan. Si en el análisis de peligros las materias primas no tienen ninguna diferencia en la cuestión de contaminación física, química o biológica por esa materia prima que difiere, en el momento que en nuestro análisis veamos que son iguales, entonces ahora sí se juntan los dos productos y es un genérico, solamente cuando ya analizamos, ¿sí? Entonces esos son los diagramas de flujo por producto terminado. Siguiente lámina. Bueno, los 7 principios HACCP que habíamos comentado, el análisis de peligros, la identificación de puntos críticos de control, los límites críticos, ¿sí? Los procedimientos de monitoreo,
las acciones correctivas a desviaciones de los límites críticos, los procedimientos para la verificación del HACCP, es decir, auditorías de todo nuestro sistema, y la documentación que todo ese sistema conlleva, son los 7 principios de HACCP. Siguiente lámina. Vamos viendo uno por uno. Ejecutar un análisis de peligro. Comentamos en la sesión anterior la cuestión de analizar todas nuestras materias primas. ¿Cuáles son los riesgos potenciales físicos, químicos y biológicos que tiene cada una de las materias primas? ¿Cuáles son los riesgos de contaminación física, química y biológica de cada materia prima? Y ejemplo, lácteos. Los lácteos en estado líquido, pues tienen un riesgo potencial de contaminación microbiológica. ¿Cómo los tenemos que almacenar? ¿En dónde los tenemos que almacenar? ¿Cómo lo tenemos que almacenar? Microbiológicamente tienen un potencial de contaminación. Por tanto, describimos cuál es el riesgo de contaminación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir describiendo. Difiere cuando es leche en polvo. No tiene agua. Obviamente los microorganismos evitan tener problemas de proliferación, ¿sí? En el caso de huevo también tiene una situación, en el caso de mariscos tiene también un potencial microbiológico, etcétera, etcétera. La leche en polvo no tiene un riesgo microbiológico, probablemente el riesgo sea físico por cuestión de empaque, cartón, plástico, posible contaminación de cartón o plástico, como está en polvo, difícil de identificar, es un riesgo potencial, pero no es el microbiológico. Bueno, ese es el análisis que se tiene que hacer. Ejemplo, en cada una de nuestras materias primas, sean 50, sean 100, sean 500, sean 5,000 materias primas, se tiene que hacer de cada una de las materias primas. Y siempre clasificando por peligros físicos, químicos y biológicos. A eso se refiere el análisis de peligros en el principio 1. De igual forma lo vamos a estar haciendo con nuestros productos terminados. La misma situación, ¿sí? Siguiente lámina. El principio de, es la parte de introducir, controlar y eliminar, que es una forma de empezar también a analizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar esos peligros, vamos a implementar los medios de control y obviamente los medios de control van a hacer que eliminemos la contaminación. Esa es la lámina que está por ahí, ¿sí? Luego, siguiendo con ese análisis de ingredientes, todo peligro asociado a un alimento debemos de controlarlo, todo peligro de contaminación física, química, biológica se tiene que controlar, no se puede dejar por alto. Ahí es cuando empieza el concepto de punto de control y en el siguiente principio vamos a ver el punto crítico de control. El punto de control es cuando hay un potencial de contaminación en un proceso, en un área, en una máquina, ya estamos identificando esa posible contaminación. Y la forma de disminuir o controlar ese potencial es con los prerequisitos. Los prerequisitos, cuando identificamos el peligro físico, químico o biológico, son los prerequisitos los que van a contestar o los que van a ayudarnos a controlar estos peligros potenciales, físicos, químicos o biológicos, ¿sí? Ese es el análisis que tenemos que ir haciendo. Análisis también, de igual forma, en nuestro proceso. Ya vimos materias primas, bueno, pues también tenemos que ir analizando máquina por máquina, equipo por equipo, banda por banda. Todos los equipos dentro de nuestro proceso tienen que ir analizándose. Igual, se analiza mezcladoras, se analizan divisoras, se analizan batidoras, se analizan, qué sé yo, todos los equipos dentro de su proceso se tienen que analizar todos y cada uno. Y de igual forma, vamos a empezar a ver, en este punto de proceso, hay una contaminación física, química o biológica.
y empezamos a ver también qué es lo que nos va a provocar una contaminación. El ejemplo de eso, ¿no? En una empresa en donde pesan un área cerrada, una cerrada, un poquito igual que el estudio, se pone una persona donde está pesando los ingredientes. Están pesando los ingredientes. Bueno, la forma de evitar contaminación ahí es física, por el mismo manejo de los ingredientes en forma manual, en forma de la persona que va pesando los ingredientes para el producto. ¿Sí? Son ingredientes que se pesan 150 o 2 kilos o 4 kilos, no es mucho, simplemente son fórmulas de capacidad pequeña, antioxidantes, colorantes, etcétera, etcétera, se utilizan eso. Bueno, pues ahí hay un potencial de contaminación físico principalmente, por el manejo de un operador, por el manejo del ser humano. ¿Qué sucede? Buenas prácticas de manufactura, es un ejemplo. Buenas prácticas de manufactura quiere decir las uñas cortas, cofia, cubrebocas, ¿sí? La patilla recortada, evitar el bigote, no necesariamente, evitar el bigote, no barba, etcétera, etcétera. Esas son buenas prácticas de manufactura. A eso se refiere, a hábitos. Con ese prerequisito estamos controlando la contaminación en esa área donde se está pesando ingredientes de 100, 150, 2 kilos, 4 kilos, a lo mucho, 10 a lo mucho. Pero estamos asegurando ahí el control de la contaminación física. Bueno, pues de la misma forma ustedes van a ir viendo su proceso poco a poco, en área, en equipo, y preguntándose si físicamente tiene un potencial de contaminación, químicamente y biológicamente. Ok. Continuemos con la siguiente lámina. ¿Sí? Ahí hay unos ejemplos de categoría de peligros. Algunos no son todos, son los más representativos dentro de la industria de alimentos, donde biológicamente están las bacterias patógenas, están los virus, lombrices, etcétera, etcétera. Todos son. Dentro de los químicos están micotoxinas, que básicamente las micotoxinas son toxinas que expiden algunas esporas de hongos o de bacterias, algunas. Entonces, esas toxinas se van desprendiendo. Se considera una contaminación química. Es una contaminación química, no microbiológica, porque crea un problema en el ser humano. Bueno, vienen también residuos de pesticidas, como contaminación química, sanitizantes de limpiadores, lubricantes, alérgenos. Ahí hay un ejemplo. Los alérgenos es una contaminación química. Y ahí estos son los más representativos, estos son los 8 más representativos de los alérgenos conocidos, más potenciales, digamos, de enfermedad. Vienen ahí los peligros físicos, vidrio, madera, metal, joyas, piedras, etcétera, etcétera. Todos esos son contaminantes principalmente. Siguiente lámina. El análisis de proceso. Continuamos con el análisis de proceso y estamos evaluando entonces cada uno de nuestros procesos. Ese proceso, cuando vamos viendo máquina por máquina, equipo por equipo, área por área, también debemos de introducir el concepto de gravedad y probabilidad, ¿sí? Darle una escala a la gravedad y darle una escala a la probabilidad. Todo eso es la forma en que el equipo HACCP va a ir implementando ese análisis de peligro. Todo ese análisis de peligro son los que el equipo HACCP va a ir implementando. Se observa un gran trabajo, se observa un gran análisis, ¿sí? Un gran conocimiento del proceso, así es un gran esfuerzo por todo el equipo de HACCP, ¿sí? Y en nuestra siguiente lámina vemos la evaluación de riesgo, pues considerar la probabilidad y la gravedad. Es muy importante. Nuestra siguiente lámina, bueno, pues ahí viene una escala en la cual podemos ver que nuestros prerequisitos lo que van a hacer es bajar la gravedad y bajar la probabilidad, nuestros prerequisitos. Pero primero tenemos que identificar los peligros en todo nuestro proceso, ¿sí? Siguiente lámina, ¿sí?
La pauta operativa, análisis de riesgo. Bueno, pues empezamos a ver condiciones de operación. Todas las condiciones de operación tenemos que irlas viendo dentro del proceso. Esas condiciones de operación nos van a ayudar a controlar también, ¿sí?, la contaminación del producto. Entonces, este es el fin de esta sesión. Vamos a continuar en nuestra próxima sesión viendo los principios HACCP. Nos quedamos en el principio HACCP 1, que es el análisis de peligro. Terminamos con este y continuaremos viendo el principio el 2, el 3, hasta el 7, ya más a detalle. Terminamos entonces por hoy, el día de hoy. Consideren el volver a tomar algunos de los conceptos que estuvimos viendo en sesiones anteriores. Gracias.